Presidente. Bueno, le tocó el turno a la oposición responsable. El presupuesto, yo escuchaba recién a los legisladores preopinantes, hemos escuchado de todo en realidad, pero cuando los legisladores preopinantes hablaban de la oposición, cometían la omisión de esta oposición, que es la de Juntos por el Cambio. Así que vaya mi saludo afectuoso a Mónica Silva y a José María Put. Esta oposición entiende que el presupuesto es una herramienta con la que el gobierno diseña sus políticas públicas y salvo que, como se diría en ciencia política, un gobierno tenga un efecto bonapartista, es decir, que se aleje de lo que prometió en campaña y lo haga de una manera tan obscena o tan distinta, digamos, que genere un giro de 180 grados en lo que prometió en campaña y después, ejerciendo el poder, haga esto, salvo que pase una cosa así. El rol de la oposición es controlar la ejecución del presupuesto más que hacer declaraciones para poner palos en la rueda e intentar condicionar a un gobierno en el diseño de sus políticas públicas. Dicho esto, es el primer presupuesto que a esta oposición le toca votar. Y es motivo de orgullo, por supuesto, son de los temas y de las cosas que nos gustan tratar y debatir. Este presupuesto que nos toca discutir se da, sin dudas, en un contexto difícil. Difícil para los rionegrinos que, como el resto de los argentinos, somos víctimas del peor gobierno de la historia democrática de este país. Y antes que me digan que a Alberto Fernández le tocó la ardua tarea de reconstruir la Argentina, déjenme decirles que si le tocó esa tarea, bastante mal lo ha hecho. Voy a recordar, primero porque hoy estamos peor que en diciembre del 2019, sin duda, todas las estadísticas, todos los estudios así lo confirman. Voy a recordar algunos de los logros, entre comillas, por eso el gesto, de este gobierno que se autodefine como de científicos, que, como mencioné en la sesión anterior. 2,5 millones de nuevos pobres, 4 de cada 10 argentinos son pobres, 6 de cada 10 niños son pobres, 4 millones de desocupados nuevos, una tasa de desempleo de 13,1% y 61.000 pymes cerradas. Tome nota, compañero Marinao, si después me puede contestar, porque ya se lo dije la sesión pasada, se lo vuelvo a decir ahora, pero como si fuera poco, entre la sesión pasada y esta, se agregaron datos que, por supuesto, menos al gobierno nacional o a sus militantes, nos llenan de vergüenza a todos los argentinos. Y que tiene que ver con la OCDE. La OCDE es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Es una organización bastante más reconocida que el Instituto Patria, por cierto. Según la OCDE, Argentina va a ser el país de mayor caída de su PBI, con un 12,7%. Somos el segundo país que peor manejó la pandemia. Probablemente esté vinculado a esta cuarentena cavernícola a la que nos han sometido. Y en este contexto nos toca debatir el presupuesto. Y para agravar esta situación, nos encontramos con un gobierno provincial que no dialoga, que hace una suerte de etiquetado con ejes, con perspectiva de género, con una serie de recursos que probablemente no soy un experto en contabilidad, tampoco tengo tantos amigos como Apud en esa materia, pero probablemente sean las recomendaciones de organizaciones que
que se dedican a diseñar presupuestos. Honestamente no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay falta de diálogo. Se nota que el presupuesto no está hablado con los intendentes. La distribución de fondos y obras se relaciona más a los deseos y a las simpatías de quienes hoy detentan el poder ejecutivo que a necesidades reales por localidad. Acá se habló de mamá y papá en una concepción casi fascista o también, como bien explicó el legislador Pica, totalitaria. Déjenme decirles que mamá y papá no se aman, que tienen grandes problemas de convivencia, que mamá y papá tienen un matrimonio que no se funda en el amor, se funda en esa convivencia, y esa convivencia es la que los hace cometer los errores que cometen. Les sugeriría que hablen más entre ellos y probablemente en ese matrimonio donde mamá y papá aparecen como proveedores de obras y de financiamiento y de no sé cuántas o cuántos delirios más, mamá y papá probablemente se lleven mejor y a la provincia también le vaya mejor, como cuando el gobierno anterior, también del mismo signo político y ahora, Juntos Somos Río Negro, le tocaba tramitar obras y así, por ejemplo, llegaban la planta cloacal de Choel, el Instituto de Formación Docente de Roca, toda la inversión que hizo el INET en esta provincia, todo lo que se hizo en obra pública. Así que siempre esas acciones llegan producto del diálogo, el diálogo que falta en este presupuesto, en este diseño de presupuesto, por parte del gobierno provincial. Si se hubiera consultado con los intendentes, con los vecinos quizá, entre las obras del presupuesto encontraríamos la unidad de terapia intensiva del Hospital Zonal de Choel o el de San Antonio, como también explicó el legislador Noalek, más esas 12.000 y pico de firmas que acompañaron su pedido. Eso no está en el presupuesto, evidentemente, falta de diálogo y falta de la primer condición que tiene que tener un dirigente político, cualquiera de nosotros, que es la capacidad de escucha. Es evidente que no se ha escuchado a dirigentes políticos que acercaron algunas iniciativas, como pasó con la UTI de Choel o la UTI de San Antonio. La puesta en valor del aeropuerto de Las Grutas, el famoso quinto piso de Villa Regina, del hospital, o las obras que le hacen falta a los caños de Roca. Somos de una ciudad que vive padeciendo la rotura de caños en General Roca. De vuelta, este gobierno no dialoga y me acuerdo de ese caso emblemático de un intendente que está a punto de cumplir un año de gestión y nunca habló con la gobernadora. Y tengo que marcar la discrecionalidad. Lo voy a hacer con una analogía que pasó aquí. Cuando trajeron los sanguchitos que comimos hace un par de horas, el mozo, que no es culpable de nada, por supuesto, pero simplemente para graficar, al primero que le llevó los sanguchitos fue al legislador López. Y a la legisladora Julia Fernández. Eso es discrecionalidad. Discrecionalidad en el reparto. Y esa discrecionalidad es algo que deberíamos desterrar de una vez y para siempre cada vez que pensamos, por ejemplo, en un presupuesto. Esa discrecionalidad hace que primen los amiguismos o el culpable. Y no el criterio de equidad. Porque además, esta falta de criterio de equidad también repercute
en lo que eventualmente será una reactivación económica y en un desigual desarrollo entre comunas y regiones. Así, por ejemplo, me gustó el ejemplo que puso el legislador Apud sobre los planes quinquenales, y a él también le gustó, y creo que hasta a Maru Martini le gustó, nada más que el kirchnerismo, que es una expresión de izquierda, se ha apoderado del justicialismo, entonces hablan de peronismo, pero en el fondo son socialistas. Así, por ejemplo, entre las localidades de Bariloche, Chipoleti y Viedma, se concentra el 46% del presupuesto total asignado a obras. El 54% restante se distribuye en los más de 30 municipios y algunas comisiones de fomento. Si eso no es inequidad, ¿qué cosa es? Estos porcentajes nos hablan de una distribución claramente concentrada y basada en el criterio que marqué recién, que tiene que ver más con el amiguismo y no con, como dice un legislador, en el reparto de las papas para la olla, claramente hay ganadores y perdedores. De los 9.100 millones de pesos, señor presidente, que este presupuesto destina a obra pública, a Bariloche llegan algo más de 2.000 millones. A Viedma le tocan 1.300 millones. Y a Chipoleti unos 973 millones de pesos. Incluso entre ellos tampoco guardan relación y, por ejemplo, a Viedma recibe más fondos que Chipoleti, a pesar de tener menos habitantes. Ayer mismo lo vimos al intendente inaugurando un cesto de basura, así que probablemente esté invirtiendo o pensando la obra pública al estilo Pesati. Quiero marcar también que nos parece algo escueta la previsión que sobre la disponibilidad presupuestaria se hace en el propio presupuesto. Si le descontamos a los 68.500 millones la masa de diciembre anualizada, resulta una disponibilidad presupuestaria de unos 10.000 millones de pesos. Algo así como el 17% del total, para atender a la pauta salarial 2021. Teniendo en cuenta la inflación, suena bastante escueta o, en términos más mundanos, pijotera. Y vemos también con mucha preocupación que no se establezcan prioridades realistas en el presupuesto. Acá se habló de, se hizo un resumen, se dijeron algunos números medios alocados, pero en definitiva eran bien intencionados y nadie tiene por qué saber tanto como un contador o como el propio vicegobernador, que es un experto en la materia, o el propio Perafán, que a veces me escribe difícil y trato de interpretarlo de la mejor manera. Pero lo cierto es que en el análisis de esos números vemos que el Ministerio de Salud en su presupuesto va a tener un monto en inversiones o en bienes de uso, según figuran las planillas, menor al de este año por unos 111 millones de pesos. Y el presupuesto total es un 22,4% más que el aprobado al inicio de este año. Raro. Simultáneamente, a la justicia se le da casi el mismo incremento en las partidas. Hoy apareció una planilla donde le sacan un poquito a la justicia. Pero la verdad es que no son lo mismo en este contexto la salud que la justicia rionegrina, que como todos sabemos pareciera que vive en la isla de la fantasía, que esta propia legislatura le ha dado todo lo que pidieron y ellos no han resignado nada, ni siquiera han sido capaces de organizar los juicios por jurado, que solamente requerían de un protocolo, de sentido común y de diálogo con los actores del mundo de la justicia. Prefirieron mandar un proyecto para que esta legislatura los exceptuara de trabajar.
como dije muchas veces, es un poder del Estado que trabaja poco, donde un 25% del personal son funcionarios que se llevan el 50% del presupuesto, obviamente en salarios. El 2021 encontrará o encuentra a Río Negro en una situación de fragilidad fiscal y financiera que no es nuevo. Solamente voy a mencionar un dato. 9 de cada 10 pesos de los ingresos corrientes de rentas generales son para el pago de intereses de la deuda y la masa salarial. En el medio, damos un asueto de 24 horas para poder ver un eclipse que dura 2 minutos. En esta empleomanía que hay, han decidido dar un asueto a la administración pública para que vean el eclipse. Ojalá todos tengan protectores en los ojos y no van a tener alguna dificultad además de... Salvo que, en realidad, en vez de ver el eclipse, se lo tomen como un día libre para hacer otras cosas. También quiero señalar que el déficit fiscal real, el que no se mezcla en el FUCO, el que no se enjuaga en el FUCO, me estoy refiriendo a las rentas generales, es en este presupuesto de unos 6.147 millones, un 43% más que el informado en la planilla consolidada del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Ante esta situación de debilidad, Río Negro se convierte en posible rehén de la política que ya conocemos de mano del kirchnerismo del látigo y la chequera. Esperemos que la gestión provincial pueda manejarse sin que la debilidad se transforme en crisis, sin tener que ir a buscar esa foto con Dylan, que acá estaban todos fascinados porque el perro movía la cola, y sin tener que apoyar proyectos nacionales que solo buscan impunidad de la expresidente. Mamá y papá. Ahora habría que sumarle al perro Dylan. Y hay otro punto de este presupuesto que se relaciona con esa situación de debilidad. Y es que plantea eventuales endeudamientos para desequilibrios financieros. Concretamente, el artículo 51 contiene una autorización de endeudamiento por 6.800 millones de pesos para financiar desequilibrios financieros y o proyectos de infraestructura y o proyectos de desarrollo económico. Habíamos debatido en comisión que era importante salir a buscar financiamiento, pero hablamos siempre de proyectos que tengan que ver con la infraestructura o con el desarrollo económico y no para financiar desequilibrios financieros. Esta propia legislatura hace poquito le dio al Ejecutivo suficientes instrumentos para que se manejen esos casos de problemas de financiamiento, para que las cuentas procuren equilibrio. Porque se habla muchas veces de una buena gestión, pero la buena gestión también se refleja en números razonables que tienden a achicar los déficits y no a agrandarlos. Y en todo caso, si vamos a salir a buscar financiamiento y logramos que ir a buscar financiamiento afuera y logramos que declaraciones como la que hace el canciller Felipe Solá no nos entorpezcan, al gobierno de la provincia me estoy refiriendo, seguramente será importante para fortalecer, por ejemplo, el programa de suelo urbano que también votamos acá hace un par de semanas y que vemos que en este presupuesto tiene una partida de 1.000 millones de pesos que luce insuficiente, porque en la meta, lo dijimos también en la sesión pasada, en la meta de los 12.000 lotes, estos 1.000 millones alcanzarían más o menos para 1.500 lotes. Por eso, como creemos que es importante buscar financiamiento para un programa que entendemos, por eso lo votamos a favor, es importante, como el programa de suelo urbano, esperemos que esos 6.000 millones de pesos
estén destinados a generar acciones concretas de mejoría en la calidad de vida de los rionegrinos. Y ojalá podamos llegar a los 12.000 millones de pesos. Acá se habló de que al presupuesto le faltaba una esperanza post-pandemia. Coincido. Pero para que haya una esperanza post-pandemia, el gobierno provincial debe dialogar con todos los actores. Y la oposición debería poder, como se dice vulgarmente, meter bocado. Deberíamos poder colaborar y el gobierno debería dejar de escucharse entre sí. Yo lo veo al legislador Luis Di Giacomo, que es de mi ciudad, votar el presupuesto nacional. Y me imagino la sensación de ingratitud que tendrá cuando vea cómo vota el Frente de Todos aquí. Pero no es un tema que no me voy a meter, simplemente lo comento porque es un vecino de mi ciudad. También escuché al legislador del Frente de Todos decir que había que bajar impuestos. Bueno, bravo. Ese es el camino. Hay que bajar impuestos. Hay que bajar impuestos para que la rueda empiece a rodar y se generen beneficios directos y concretos para nuestras pymes. Y que creo aquí que esto es lo que le falta a nuestro presupuesto. Le falta algo que estábamos esperando todos, y todos tenemos contactos con las cámaras empresarias, con la Federación de Entidades Económicas de Río Negro, con cada una de las cámaras de nuestras ciudades, que piden a gritos ser tenidos en cuenta. Le falta al presupuesto programas específicos de asistencia, de protección y fortalecimiento para nuestras pymes. Sin duda han sido las más afectadas por la cuarentena cavernícola e inútil a la que nos han sometido. Pero claro, nosotros estamos acá, vivimos de la actividad pública, el que tiene el mercadito, el que tiene, ni hablar, el que tiene un restaurante, un bar, el que tiene un salón de juegos infantiles que no pudo abrir durante tanto tiempo, que no recibe un peso de esa actividad económica que eligió. Ellos sí que la pasan mal. Esperábamos que el presupuesto contuviera algunas precisiones para ese mundo pyme. Pero volviendo al inicio de la locución, desde nuestro espacio somos responsables y sabemos que no se puede dejar una gestión sin presupuesto, porque claramente los que se perjudican son los vecinos. Por eso en general vamos a acompañar este proyecto de presupuesto, marcando estas diferencias serias que tenemos en algunas consideraciones, como la falta de diálogo para el diseño de obra pública con los intendentes, como la falta de apoyo a las pymes. Pero coincidimos en una cosa: ganaron las elecciones y necesitan el presupuesto aprobado. Nosotros tenemos la responsabilidad de controlar la ejecución de ese presupuesto y así lo vamos a hacer. Con lo cual, y para cerrar, quiero adelantarle al señor presidente que vamos a votar en general y en particular vamos a hacer alguna consideración que no sé si corresponde hacerlo ahora o después me pregunta después. Ok. Bueno. Nada más, señor presidente, entonces. Muchas gracias.